La historia comienza con el sabueso de la familia Baskerville, Vickers Van Baskerville, quien había sido un leal servidor a su familia y a su padre en los 40 años anteriores a su muerte, la cual llegó tras ser falsamente acusado e incriminado por asociarse con el clan demoníaco. Ante esto, Vickers tuvo que enfrentarse al filo de la guillotina mientras veía al hombre al cual había servido toda su vida y sabiendo que si tuviera otra oportunidad de vivir no volvería a vivir como un sabueso. Al día siguiente Vickers despertó en el cuerpo de un recién nacido sintiendo que su cuerpo era bastante pesado y su entorno muy ruidoso, así que se imaginó que estaba en el infierno aunque en realidad se encontraba en la finca de la familia Baskerville. Allí el patriarca de la familia, Hugo Baskerville, no podía detectar ningún rasgo especial entre la gran cantidad de niños que se encontraban en el salón, sintiendo que solo había una gran cantidad de basura reunida en ese lugar. Sin embargo, uno de ellos llamó su atención debido a lo callado que era y mandó a la servidumbre a mover a todos los niños de sus cunas mientras Vickers se daba cuenta que estaba ante el principal culpable de su ejecución y finalmente supo que había retrocedido a cuando era un bebé. Nuestro prota recordó que en su vida pasada había sido un sabueso nacido en una familia ilegítima donde tuvo que ocuparse de hacer el trabajo sucio para que la familia Baskerville fuese la mejor de las 7 familias y todo ello con el simple objetivo de ser reconocido por la familia y Hugo Baskerville. Durante 30 años sirviendo a la familia, la puerta al reino demoníaco se abrió y tuvo que luchar durante 10 años de forma incansable contra los demonios y fue una pieza clave para que los humanos salieran vencedores de dicha guerra. Pero luego de esto y de forma inesperada recibió como recompensa la ejecución y la única razón de esto era que tenía mucha información importante, así que declaró que no volvería a vivir esa vida y se vengaría lo antes posible, aunque con un cuerpo de recién nacido no podía hacer mucho y supo que necesitaba volverse fuerte. La próxima prueba que le esperaba era pasar por la cuna de espadas, la cual era el primer requerimiento que tiene que pasar un niño nacido en la familia Baskerville, en donde luego de pocas semanas de haber nacido son arrojados a un laberinto de espadas. Después de gatear por un camino minado de afiladas espadas deben llegar al río Estigia, el cual se dice que es un río legendario que convierte el cuerpo de los niños en hierro. Sin embargo, para llegar al río se tiene que ir directamente fuera de la pared de cuchillas. Allí, nuestro prota recordó que en su vida pasada había sido expulsado por sus hermanos en donde no pudo recibir ningún afecto, pero esta vez sería diferente y estuvo decidido a tomar la bendición del río por todo el tiempo que pudiese aguantar bajo el agua para que ésta se filtrara profundamente en su cuerpo. Luego de un rato sumergido y a pesar de estar ahogándose tuvo la valentía de aguantar más de 7 minutos ante la mirada macabra de Hugo Baskerville, quien no parecía inmutarse por lo que estaba ocurriendo. Después de un rato, Hugo finalmente le dijo al niño que ya podía salir, pero nuestro prota, escuchando la voz de Hugo, supo que no se la pondría tan fácil y en cambio decidió absorber toda el agua que podía hasta casi perder la conciencia. En eso fue sacado por Hugo, quien se dio cuenta que el niño tenía mucha valentía y sumado a esto ya le habían salido los dientes, así que luego de preguntarle su nombre al mayordomo supo que había nacido un hijo muy codicioso. Por su parte, el prota no dejaba de pensar en la venganza que llevaría a cabo cuando creciera y después de absorber toda la bendición del río Estigia se juró a sí mismo que desaparecería a la familia Baskerville de la historia. Allí vemos la historia de Vickers Van Baskerville, quien a los 8 años de edad tenía el talento suficiente para ser llamado un genio, pero en cambio fue considerado como un niño ordinario en su familia. A los 20 años se dedicó a misiones de asesinato, espionaje y conquista para ayudar a la familia Baskerville a tomar posesión de gran cantidad de territorios. A los 29 años tenía un manejo de la espada bastante alto en comparación con los de linaje directo. Y a los 30 años se abrió la puerta que conducía al reino demoníaco, marcando el comienzo de la invasión de los clanes demoníacos, en donde el prota demostró todas sus habilidades para liderar la guerra contra los demonios, marcando la era de la destrucción y masacrando monstruos con total facilidad. Con esto, llegó a los 39 años para dar así el fin de la guerra con la victoria del reino de los humanos, y a los 40 años fue recompensado por su lealtad siendo condenado a la guillotina por difamación y falsa acusación. Vickers se encontraba en su cuna nuevamente luego de haber pasado su primera prueba y haber absorbido el río Estigia, que sin dudas le proporcionaba un mejor punto de partida que su vida anterior. Nuestro prota decidió levantarse de su cuna y encontró un cofre que tenía el aspecto de ser un regalo, algo que le parecía bastante extraño al ser un bastardo. Pero cuando decidió abrir el cofre se encontró con 2 mambes negras y supo que las habían enviado para matarlo y así reducir la competencia. El prota supo que aunque esas 2 víboras podrían matar a todos los bebés de la guardería, no le impedirían seguir hacia adelante para hacer caer a toda la familia Baskerville con sus propias manos, así que agarró a las 2 víboras y las rompió en pedazos.
Al día siguiente la servidumbre de los Baskerville se sorprendió cuando encontraron al niño durmiendo plácidamente junto a las víboras muertas y todas las niñeras que habían estado de cargo esa noche fueron ejecutadas después de una tortura bastante cruel y la razón de la aparición de las víboras permaneció en el anonimato. 8 años después, el pequeño Vickir estaba recibiendo clases de esgrima en donde aprendió a imbuir la espada con maná. Allí de la mano de su profesor se le da una explicación detallada que en el nivel en donde se puede infundir la espada con un poco de maná se llama experto de la espada. Cuando la espada emite maná en forma de aura líquida la persona adquiere el título de graduador de la espada y por último, el nivel en el que el aura es sólido y la forma puede cambiar libremente se llama maestro de la espada que es el nivel en donde está Hugo Baskerville. Allí el prota supo que necesitaba recuperar el poder que tenía antes de su muerte para cuando llegara la ceremonia de mayoría de edad. Mientras el maestro pensaba que Vickir estaba perdido en sus pensamientos pero resulta que tenía una gran ventaja sobre sus compañeros ya que había ganado una poderosa habilidad para el aprendizaje acelerado desde que era un bebé. Luego de salir de la clase se encontró a unos trillizos rubios quienes parecían estar un poco celosos de los logros del prota cuando era solo un bebé y Vickir comenzó a recordar que estos trillizos se llamarían luego el tridente de Hugo Baskerville quienes lo apuñalaron cuando huía por difamación. Estos chicos sentían un gran desprecio por el prota que sabía que serían un gran obstáculo dentro de 10 años y quizás podía ser buena idea ponerlos en su lugar desde ahora. Uno de ellos sacó una pequeña daga y apuntó al prota para poner a prueba la dureza de su piel al haber pasado tanto tiempo en el río Estilla que según cuenta la historia podía endurecer a tu cuerpo como el acero. Luego de esto, decidieron taparle la respiración al prota y se dieron cuenta que al pasar los minutos tenía una gran capacidad para aguantar la respiración que había adquirido desde que era solo un bebé y el prota quiso seguirles el juego. Así que cuando decidieron soltarlo, el prota le dio un gran mordisco a uno de los trillizos quien ahora se moría de miedo porque le había arrancado el dedo. Pero otro de los trillizos buscando venganza sacó su daga y decidió darle una puñalada en el pecho a Vickir quien al parecer tenía una piel de acero tan dura como la de Superman y le torció la mano al chico invitándolo de forma macabra a que siguiera el juego hasta el final ya que en ese mundo no importaba la edad mientras se tuviese la fuerza y el talento necesario. El prota tenía una mirada endemoniada mientras retaba a los trillizos que se daban cuenta que los rumores eran ciertos y Vickir sin pensarlo 2 veces le dio un poderoso golpe al chico en el rostro para dejarlo sangrando en el suelo. Esto hizo que sus hermanos se molestaran aunque no podían hacer nada al fin y al cabo para evadir la paliza que el prota les estaba propinando y a pesar de que Vickir les dijo macabramente que no tuviesen miedo ya que se pondrían mejor cuando les tratase las heridas. No lo dejaría salir de la habitación mientras agarraba la daga advirtiéndoles que de ahora en adelante tendrían que vivir con la incomodidad de sus propios cuerpos. También les dijo que sería generoso para dejar que uno de ellos viviera y después de esto les aclaró que debían decidirlo entre ellos pero debían apurarse ya que no tenía mucho tiempo. Con esto en mente, los trillizos que estaban sangrando sintieron pánico y se miraron entre ellos sin saber qué hacer. En la tarde de ese mismo día el mayordomo le avisaba a Hugo Baskerville que había ocurrido otra situación sangrienta con el clan Morg en las minas de Rubí y que el maestro Vickir había obtenido la puntuación más alta en el examen escrito. Pero eso no era todo ya que había un asunto urgente que necesitaba informarles sobre las fortalezas juveniles y era que recientemente había habido una pelea entre los jóvenes maestros y a pesar de no haber bajas, los trillizos quedaron gravemente heridos perdiendo parte de su dentadura y uno de ellos con un dedo amputado. Después de esto y a pesar de que su salud se había recuperado desde entonces, el daño psicológico que les habían causado parecía ser significativo y con ello le aclaró que la persona que los hirió había sido el chico de 8 años, el maestro Vickir, el mismo que había obtenido la puntuación más alta en el examen escrito. Algo que sin duda fue una sorpresa muy grata para Hugo Baskerville. Después de unos momentos decidió llamarlo para conversar con él diciéndole que había crecido bastante desde la última vez. El prota por su parte se mostró con una actitud muy amable ante el patriarca que parecía impresionado de que había inhabilitado a los trillizos, los cuales desde ese día habían estado comiendo por separado y ya ni siquiera se hablaban por lo que su técnica de combinación que hasta ese momento era bastante decente ahora estaba completamente destrozada. Hugo decidió preguntarle a Vickir si no pensaba que estaba mal lo que había hecho, pero el prota le dijo que él era más fuerte y por lo tanto sentía que no estaba equivocado en lo que había hecho. El patriarca Hugo le aclaró que sus hermanos habían declarado que lo perdonarían gentilmente y le preguntó si aún no sentía una pizca de culpa y Vickir se alegró de forma sarcástica de este hecho. Pero resulta que el pequeño prota había recordado un momento antes de la muerte en su vida anterior en donde la hija menor de una familia que fue arruinada por el clan Baskerville fue a visitar a Hugo y ya que se había convertido en monja después de muchos años le dijo que lo perdonaría y le ofreció una misa.
Pero la respuesta de este fue que esa misa era solo una excusa de los débiles que no podían buscar venganza debido a su falta de fuerza, y volviendo a la realidad le aclaró a Vikir que solo el fuerte podía reinar y la debilidad era un pecado, así que se dio cuenta que el pequeño entendía muy bien el lema de la familia. Justo después de esto le dijo a su mayordomo que le permitiera tomar el bocadillo que quisiera en el almacén de comida al pequeño Vikir, quien estuvo feliz de tomar un poco chocolate de las reservas, agradeciéndole al patriarca por su amabilidad. Por su aporte, Hugo lo llamó hijo por primera vez y le dio todo su apoyo para la evaluación intermedia que se aproximaba, aclarándole que no podía perder a los descendientes directos. El prota dentro de sí ardía con sed de venganza, pero solo acató las órdenes del patriarca. Cuando llegaron a la bodega de comida de los Baskerville, el mayordomo le explicó al prota que allí había chocolate de la más alta calidad que habían obtenido con mucha dificultad del clan Moore, pero el prota le dijo que no quería nada que fuese procesado y necesitaba los granos de cacao, elevando su nivel de exigencia para que le consiguieran algo que tuviese un rico aroma. Después de unos minutos, uno de sus ayudantes le dio un gran puñado de judías sangrientas conocidas por su rico aroma y le dijo que con una judía se podían producir al menos 100 litros de chocolate. Ante esto el mayordomo estaba un poco confundido, ya que dichas semillas estaban realmente amargas, pero después de pensarlo bien supo que ante las restricciones establecidas por el patriarca, el prota se había ideado la manera de encontrar un método para tener todo el chocolate que quisiera, lo cual demostraba su brillantez. Pero Vikir no quería un chocolate que se comiera, ya que las judías sangrientas se utilizarían durante el examen práctico en pocos días, y justo ese día supo que ocurriría una gran catástrofe que nunca antes había ocurrido en el clan Baskerville. Allí nos damos cuenta que en ese mundo, la familia Baskerville era conocida como la familia Berserker, donde los niños de esa familia tenían que pasar por una educación temprana bastante completa, y cuando eran capaces de dar sus primeros pasos, con motivo de mejorar sus habilidades de resistencia, debían correr por una montaña empinada en donde no se les permitía acostarse ni estar boca abajo. Así que cuando llegara la hora de dormir podían adaptarse a entornos difíciles, pero necesitaban dormir junto al cadáver de un demonio, y cuando terminara ese periodo, los sabuesos jóvenes comenzarían su evaluación mortal, y esa era la razón por la que se llamaba la familia Berserker. Justamente el día de la evaluación de supervivencia finalmente había llegado en una montaña que se encontraba a las afueras del territorio, el cual está lleno de demonios. Allí el instructor de la familia Baskerville, mejor conocido el perro sombra, Pavlov de Baskerville, les daba instrucciones a todos los niños, aclarándoles que al sobrevivir podrían ganar 10 puntos, si sobrevivían y quedaban discapacitados serían 30 puntos, y si fallaba alguno de sus compañeros y sobrevivía, entonces serían 50 puntos, pero si sobrevivían después de derrotar a un monstruo, ganarían 70. Aunque si lograban cumplir con todas las condiciones anteriores recibirían 90 puntos, con la posibilidad de obtener puntos adicionales al robar la insignia de alguno de sus hermanos. Pero si morían no habría puntos, y les recordó las sabias palabras del patriarca Hugo, quien les dijo que un portador de espada moría en el momento en el que se volvía arrogante. Así que luego de esto, comenzó la misión y los niños comenzaron a correr, mientras el prota pensaba que tenía que darse prisa y ocupar una zona ventajosa, aunque como ya había hecho ese examen en su vida pasada, supo a dónde ir de inmediato, mientras dos de sus hermanos lo seguían buscando la manera de quitarle la insignia. Cuando la prueba comenzó, el instructor de la familia Baskerville sacó un cigarrillo mientras pensaba que en ese examen no se animaba a matar a otras personas, y si bien no estaba prohibido, en cierta forma se desaconsejaba esto, ya que si matabas a otra persona se te podían restar puntos. Así que cada uno debía hacer lo que podía para no matar a alguien fácilmente, ya que los perros de la sombra harían el trabajo sucio. Cuando el prota se adentra en el bosque de la densa montaña fue seguido por un tipo enmascarado, quien tenía curiosidad de ver a dónde se dirigía el maestro Vikir, quien había sido distinguido como un genio desde la infancia y estaba deseando ver las habilidades que podía mostrar. Tras unos minutos de caminata, el prota se encontró con un lugar bastante agradable, el cual tenía un suelo blando, y decidió quedarse allí por el momento, así que se relajó mientras tomaba un descanso. Esto llamó la atención del enmascarado, mientras por otra parte los hermanos de la familia Baskerville peleaban entre sí y tenían que enfrentarse a gran cantidad de peligros para poder sobrevivir. Por su parte el prota estaba tomando un descanso y decidió encender una fogata, algo que le pareció una completa falta de respeto al enmascarado, que comenzó a dudar de las habilidades del prota, ya que al parecer solo quería esconderse como un cobarde, y decidió dejar de espiarlo. Sin embargo, el prota sabía de la presencia de esta persona, y después de unas horas comenzó a cocinar algunos pescados mientras recordaba los viejos tiempos de su vida pasada. Allí recordó que uno de sus compañeros le dijo que los granos de cacao se usaban para que el pescado no soltara ese olor tan llamativo, y como las judías ensangrentadas tenían una alta concentración de cacao eran las mejores para esto.
Así que decidió lanzar unas cuantas judías en la fogata para apaciguar el olor y después de alimentarse estuvo fresco para comenzar su cacería. Unos días después, el prota entró en el área restringida a la cual iba casualmente en sus días de explorador en su vida pasada. Cuando entró, pudo percibir un olor a quemado y después de caminar unos minutos encontró algunas heces quemadas. Allí supo que solo había un monstruo que podía hacer eso mientras recordaba que le parecían bastante molestos en sus días de explorador, pero representando una gran recompensa en ese momento se alegraba de verlo. Inmediatamente se posó frente a él un sabueso infernal de 3 metros que proyectaba un poder increíblemente aterrador, el cual parecía estar acumulando una gran cantidad de fuego en su interior. Esta bestia parecía un demonio que se había tragado los fuegos infernales del mundo y tenía por nombre Hellhound. Allí, Vicky recordó que apenas había podido atraparlo a sus 18 años en la vida pasada y dicha confrontación era realmente irrazonable al solo tener 8 años, pero sabiendo las debilidades de esta bestia hasta un niño podría derrotarlo. Cuando el animal infernal le lanzó el primer ataque, el prota solo se hizo a un lado sabiendo que estas bestias solo podían moverse en línea recta ya que les cuesta mucho seguir los giros y vueltas repentinos. Luego decidió destapar un envase de agua sabiendo que estas bestias tenían una fuerte debilidad por el agua y no importa cuán poco profunda sea, siempre buscarán evitarla. Sin embargo, una debilidad que era de las más peligrosas para ellos es que cuando corren abren la boca y al hacer esto el prota pudo aprovechar para lanzarle una judía sangrienta. Debido a que el chocolate para estos perros es veneno y depositar un grano de judía sangrienta en su estómago es como tragarse una granada. Y para dar la estocada final, buscó el punto débil que no estaba protegido por las costillas donde después de hacer un ligero corte, una gran cantidad de energía comenzó a salir del monstruo llamada karma o experiencia que se podía acumular en el cuerpo para fortalecerlo. El prota de inmediato sintió como la espada era más ligera que antes mientras pensaba que a ese ritmo sería capaz de recuperar el poder que tenía antes de su muerte en la vida pasada. Allí se imaginó la sorpresa del patriarca Hugo al enterarse que un niño de 8 años había cazado a un monstruo de un nivel de peligro BI, lo que le daría la posibilidad de ganar el primer lugar en la evaluación práctica y con ello enormes recompensas de las que no se hubiese atrevido a soñar antes del regreso a su nueva vida. Con esto en mente, el prota tenía pensado monopolizarlas ya que nadie en esa época sabía de su valor real y para continuar con la misión quiso decapitar a la bestia infernal, pero justo en ese momento sintió los pasos de otras bestias quienes habían ido en ayuda de su compañero al escuchar los gritos de la bestia moribunda. Vikir volteó la mirada y vio a 4 sabuesos infernales, así que estuvo deseoso de enfrentarse a estos monstruos para elevar sus niveles de experiencia. Sin embargo, se dio cuenta que unas bestias totalmente diferentes habían ido a cazarlo y se trataba del sabueso de 3 cabezas Cerberus el cual era un monstruo con una clasificación de peligro de AI. Esto le pareció aterrador y a la vez increíble ya que una bestia de la 7ª cresta había bajado a la primera cresta, pero el prota se dio cuenta que estaba sangrando por uno de sus costados, en donde tenía gran cantidad de marcas de puntas de flecha y se dio cuenta que alguien había intentado cazarlo. El prota recordó que el otro lado de la montaña era el territorio de la tribu salvaje y se dio cuenta que al haber sido conducido hasta ese lugar debido a las rebeliones de los bárbaros era una gran oportunidad ya que recibiría grandes recompensas al derrotar a un monstruo de grado AI, el cual a pesar de estar herido se presentaba como un reto muy difícil de sobrepasar y supo que debía dar todo de sí. Vikir sacó su espada sabiendo que había dominado las habilidades de esgrima hasta el tercer tipo y sin pensarlo 2 veces se abalanzó hacia la bestia de 3 cabezas con un aura celestial que rodeaba su espada y sentía una gran cantidad de energía en su poder sabiendo que valía la pena intentarlo con un Cerberus herido. Allí recordaba que las espadas de Visir habían funcionado lo suficientemente bien como para derrotar a un Cerberus herido. Sin embargo, luego de lanzar su primer ataque, la espada se rompió en pedazos y en un momento de descuido el Cerberus utilizó sus garras para enviar a volar al prota que de inmediato comenzó a botar sangre por la boca y perdió conocimiento en la caída. Cuando el prota cayó en el suelo dio contra un árbol y mientras el cerbero se le acercaba sentía un dolor intenso en su brazo izquierdo casi como si se lo hubiesen arrancado. Pero era una profunda herida ocasionada por esta bestia que a pesar de que estaba herida seguía hacia adelante como si la divinidad del río Estigia pudiese hacerla invencible. Con esto en mente, al prota no le quedó otra que huir por su vida ya que no soportaría otro golpe de esta poderosa bestia y supo que un cazador experimentado debía encontrar la mejor manera de salir de situaciones como esas, ya que al parecer era la mejor decisión posible en ese momento y supo que si no fuese por la herida en su costado ya lo habría despedazado. Así que debería agradecer a la tribu bárbara que estaba sobre la montaña por haberlo herido. En ese momento de desesperación y corriendo a toda velocidad, el prota pudo vislumbrar a lo lejos la valla de hierro que dividía la zona restringida y luego de saltarla pensó en llegar a la cuna de espadas.
Así que después de intentar huir de esta bestia y casi ser devorado por ella, finalmente el cerbero cayó en la cuna de espadas sintiendo cómo se despedazaba por dentro, mientras el prota se sentía muy orgulloso de que la trampa que había utilizado contra los perros infernales finalmente había funcionado en la captura del cerbero. Y esto fue así ya que la esencia de frijol sangriento que había esparcido en las lanzas de madera estaba actuando como veneno para dañar todos los órganos de la bestia, ya que eran de la misma especie que los sabuesos infernales. Luego de esto, el prota, sabiendo que podía obtener una recompensa bastante grande de esta bestia, decidió dar la estocada final con una lanza repleta de maná, la cual incrustó en todo el cráneo de esta bestia, quien luego de 7 pasos cayó en el suelo. El prota utilizó una lanza atada con el colmillo venenoso de la mamba sangrienta, que luego de entrar en su torrente sanguíneo es tan letal que no deja caminar a su presa más de 7 pasos una vez que fue mordida. Luego de esto, una gran cantidad de energía comenzó a salir del cerbero una vez las 3 cabezas estuvieron muertas. Mientras el prota pensaba que quizás el caballero guardián que lo vio tallar las lanzas de madera podría ser su testigo para recibir la recompensa por matar a un cerbero tan peligroso como ese. Pero esto no era todo, ya que el prota sabía que el cerbero era un guardián que protegía su territorio y debía haber estado protegiendo su mazmorra en algún lugar cercano. Así que sin pensarlo 2 veces se dirigió a la cueva del calabozo, el cual era un lugar misterioso que albergaba tesoros y a veces poderosos monstruos la usaban como guarida. Pero dado que el guardián ya se había ido, la mazmorra probablemente estaba vacía. Sin embargo, para prevenir, el prota decidió esparcir un poco de las heces del cerbero en su ropa para evitar luchar contra monstruos pequeños quienes se alejarían rápidamente con el olor. Cuando llegó a la cueva que daba acceso a la mazmorra, recordó que ya había estado allí en su vida anterior y supo que sería descubierta dentro de los próximos 10 años, pero ya estaría completamente vacía. Justo en ese momento podía sentir el maná que estaba debajo de la superficie podrida, estando seguro que aún no había sido vaciado, pero ya que no veía ninguna luz se dio cuenta que era más profundo de lo que pensaba y se preguntaba qué clase de tesoros estarían esperando dentro. Al adentrarse a la cueva se dio cuenta que habían vetas minerales de rubí por todas partes y una luz pintaba las paredes de la cueva de rojo, pero al acercarse se dio cuenta que era un gran rubí que parecía estar repleto de maná y a su lado reposaba un cadáver con una nota. El prota revisó el cadáver y pudo observar marcas de puñaladas, así que decidió leer la carta de una persona llamada Caín con un tipo de letra de un Baskerville, y al leer la carta decía que había sido escrita con el objetivo que las generaciones futuras no cometieran el mismo error que él había cometido. Todo esto debido a que con respecto a esa cámara de piedra se había hablado en la familia como una leyenda. Así que en una aventura con su hermano pudieron despejar esa mazmorra al matar muchos monstruos, y al llegar a esa cámara pudieron encontrar la asignación final de ese lugar en donde estuvieron atados durante 3 años, ya que el acertijo era: al entrar, es 1, pero una vez dentro, son 2. Al salir, es 1. Esto, según ellos, claramente les mostraba que él y su hermano gemelo eran uno en el vientre de su madre, pero cuando nacieron fueron separados en 2. En otras palabras, para tomar el tesoro de esa mazmorra pensaron que tenían que volver a ser 1, y eso significaba que debían luchar a muerte para que solo uno pudiese irse con el tesoro. Así que luego de luchar por horas en una feroz batalla, uno de ellos acabó matando a su propio hermano, pero a pesar de eso no hubo ningún cambio, por lo que luego de arrepentirse de haberlo matado decidió dejar ese lugar, haciendo la carta para advertirle a aquellos que fuesen lo suficientemente valientes para encontrar ese lugar que debían irse inmediatamente, ya que no había nada que obtener de esa guarida del diablo que solo servía para burlarse de los humanos. Esta historia le pareció bastante extraña al prota, quien pensó que estos tipos habían llegado hasta ese punto después de innumerables desafíos, pero se habían ido sin nada, y pensó que aunque no tenía un gemelo, ellos quizás habían malinterpretado el texto. El prota, al leer el acertijo nuevamente: al entrar, es 1, pero una vez dentro, son 2. Al salir, es 1, supo que los hermanos no habían tenido suerte porque eran 2 y estaban obstaculizados por una idea fija. Así que pudo darse cuenta que la respuesta al acertijo estaba en el calabozo debido a que era 1 al entrar por el oscuro pasadizo, pero tan pronto como la luz del rubí proyectaba una sombra sobre la persona, se convertía en 2, y cuando la oscuridad volvía a entrar era cuando se abría la etapa final de la cámara de piedra. Justo en ese momento el gran rubí explotó cuando el prota mencionó la respuesta del acertijo, que era la palabra sombra, y una aura demoníaca llenó la sala, en donde ahora se podía observar una espada que era la reliquia de la guarida del diablo conocida como Belcebú, la cual podía ser poseída solo por aquellos con la sangre de Baskerville. Al ver esto, el prota recordó haber visto una ilustración de un libro durante su infancia en su vida pasada, en donde la mosca glotona Belcebú invadió ese continente en las viejas leyendas, siendo un gran monstruo sin precedentes que obligó a las 7 calamidades que se trataban de 7 familias a unificarse.
Allí el primer patriarca Baskerville combatió a la gula Belcebú, saliendo victorioso de esa contienda, de tal forma que los restos de Belcebú fueron almacenados en las tierras de Baskerville y se decía que la energía demoníaca de Belcebú atraía a los monstruos, aunque ya era una vieja leyenda que nadie creía. Sin embargo, Vikir se dio cuenta que esa leyenda era cierta y la espada había sido tomada más tarde por los clanes demoníacos, lo cual resultó en incontables muertes entre los humanos en el campo de batalla. Luego de tomarla, el prota supo que eso no sucedería en esta vida mientras sus ojos proyectaban mucho poder y maldad. Estando deseoso por recibir todo su poder, el prota tomó directamente a la espada, que de forma inmediata se unió a su ADN, y después de unos momentos sabía que había tenido suerte de recibir el Belcebú mientras se preguntaba cuánto más fuerte sería en esa vida. Luego de revisar bien la mazmorra supo que no había más nada que pudiese obtener, pero de pronto sintió un mareo y un hambre voraz comenzó a retorcer las entrañas de su estómago. Su olfato se agudizó y la misma espada comenzó a apuntar hacia la dirección de un cadáver de sabueso infernal. Cuando llegó al cuerpo del animal caído, la espada se clavó directamente en el cadáver, absorbiendo toda su sangre, mientras el prota sentía como sus entrañas volvían a la normalidad, ya que seguramente el Belcebú había estado hambriento durante mucho tiempo. Luego pensó que quizás los árboles y el suelo de esa zona se habían secado debido al hambre absurda de Belcebú, y supo que tenía que alimentarla para consolar el trastorno de esa espada que tenía vida propia, y luego de ver sus habilidades se dio cuenta que era la de absorber la habilidad del oponente y hacerla suya. Aunque tenía el límite de 3 habilidades, siendo la hemorragia la primera de ellas, que era una habilidad que bombeaba constantemente la sangre del oponente incluso con la más pequeña de las heridas, lo que le daba la oportunidad de robar las habilidades de sus oponentes. En ese momento la Belcebú estaba absolutamente sedienta y se pegó nuevamente al cuerpo del cadáver de sabueso infernal para seguir extrayendo su sangre, aunque esto no era todo, ya que de igual forma podía detectar las lesiones causadas por sus contrincantes. Luego de haber terminado de extraer la sangre del sabueso, supo que debía prepararse para presentar el cadáver al examen práctico y reclamar su recompensa, aunque se preguntó si no sería buena idea quedarse allí hasta que terminara el examen. Luego de unos días, los jóvenes sabuesos cuyos exámenes prácticos estaban completos pudieron regresar a Baskerville y las respectivas evaluaciones siguieron su curso, en donde muchos jóvenes recibieron escudos, espadas o collares como recompensa producidos a partir de las partes de los monstruos que cazaron durante los exámenes prácticos. Pero algo que asombró a los Baskerville que estaban presentes fue uno de los monstruos que un joven sabueso había cazado, y precisamente era el de nuestro prota Vikir Van Baskerville, quien accidentalmente cruzó a la zona restringida durante el examen práctico y cazó un Cerberus de la calificación de riesgo AI, siendo este un monstruo de alto rango que incluso los caballeros guardianes de la familia evitaban. Allí el mayordomo le aclaró a Hugo que ese monstruo había sido herido por la tribu bárbara, y para lograr esta hazaña, el prota aplicó veneno en su lanza de madera, y a pesar de que Hugo se preguntaba qué clase de veneno era lo suficientemente letal para matar al cerbero y cómo era que lo había conseguido, el mayordomo no pudo responderle a esta pregunta, ya que el joven maestro había decidido regresar a su dormitorio, declarando que estaba muy cansado. Al escuchar esto, el patriarca supo que Vikir era muy astuto para su edad, algo que fue bastante inesperado para el mayordomo, ya que Vikir no era un hijo legítimo, y Hugo le aclaró que cuando criaba a un sabueso no lo discriminaba por su linaje mientras tuviesen suficiente talento y rencor. Después de unos días, Hugo decidió convocar nuevamente al joven maestro Vikir para preguntarle cómo había atrapado al cerbero durante su examen práctico, a lo que el prota respondió que había puesto chocolate en las lanzas de madera, ya que esto era un veneno letal para ellos. Y a pesar de que el mayordomo intentó interrumpir, Hugo siguió charlando con el prota pidiéndole una declaración más detallada de lo que el mayordomo le había preguntado cuando terminó su examen. Pero el prota le aclaró no tenía que rendirle cuentas, ya que el mayordomo no era su amo y debido a que pertenecía al clan, entonces el maestro del clan era su maestro. Hugo lo escuchó atentamente y le dijo que había aprendido bien, así que como recompensa el cadáver del monstruo que había cazado le pertenecía solo a él, y además si tenía otro deseo se lo concedería, ya que había obtenido la puntuación más alta. En ese momento el prota supo que por fin podría obtener lo que quería y le dijo sin titubear que le gustaría obtener acceso a la biblioteca de las 10.000 epístolas, siendo esta una enorme biblioteca ubicada en lo profundo del corazón del clan Baskerville y caracterizada por haber sido una de las bibliotecas más grandes del imperio. Esto le pareció bastante osado a Hugo, ya que solo el patriarca y el segundo al mando, junto con sus descendientes directos, se les permitía el acceso a dicha biblioteca, pero el prota le dijo que si no estaba permitido ese deseo entonces renunciaría a él. Hugo le dijo que debía asegurarse de leer la sexta técnica Baskerville, que se encontraba dentro de la sexta zona restringida en lo profundo de la biblioteca, mientras el prota pensaba que nunca había habido un caso en donde se le permitiera el acceso de la sexta técnica a un niño huérfano.
El límite había estado establecido hasta la cuarta técnica para los niños huérfanos cuyo segundo nombre fue Seban, y recordó que el nivel de cultivo actual de Hugo estaba en la séptima técnica Baskerville y antes de su regresión, Hugo fue capaz de mostrar 9 de sus colmillos. El prota aún no podía superar la discriminación que recibió como niño huérfano de madre y prometió superar a Hugo en esa vida, ya que obtendría la mayor esencia de Baskerville, el libro de texto esgrima que contiene las enseñanzas del primer patriarca, el cual fue capaz de subyugar a los 7 grandes desastres. Con esto en mente supo que el propio Hugo sería instrumento de su propia destrucción mientras le dio las gracias y prometió superar sus expectativas sabiendo que éste no sabía el verdadero valor del libro que le entregaría. Luego el prota llegó a la biblioteca sabiendo que era la primera vez que había entrado en persona, y mientras los guardias que custodiaban la biblioteca charlaban, Vikir se sentía inmensamente atraído por los libros de esgrima que había buscado en su vida pasada, sabiendo que no importaba cuánto maná tuviese un hijo ilegítimo de Baskerville, ya que jamás podían aprender esgrima por encima de la cuarta técnica, y esto era un mecanismo de defensa que la familia Baskerville había creado para asegurarse que los niños que se convirtieran en sabuesos no le enseñaran los dientes a su amo. Así que pensar que Hugo ahora le estaba ofreciendo el libro de esgrima de la sexta técnica era algo que nunca hubiera soñado, aunque esto fue así, ya que Hugo pensó que un niño de 8 años no sería capaz de memorizar esto en un día. El prota, por su lado, sabía que antes de su regresión había aprendido la teoría hasta la cuarta técnica, pero hartó de todo esto y nunca pudo llegar a dominar la quinta técnica. Allí vemos que dependiendo de la etapa de la espada, los dientes se utilizan para determinar la energía que sale expulsada en la quinta técnica, siendo un rasgo especial de una energía de espada roja. Aunque en realidad al prota no le importaba solo la sexta técnica, y la razón de haber visitado la biblioteca había sido otra, ya que era algo mucho más poderoso. Luego de charlar un rato con los guardias, decidió seguir buscando en la biblioteca mientras pensaba que ellos no sabían que entre los polvorientos libros se escondía un tesoro. Tras unos minutos de búsqueda, finalmente encontró un libro llamado Una emboscada al acecho, que hablaba sobre los fundamentos de la primera técnica, a pesar de que era un libro misceláneo que no servía para nada. Sin embargo, el prota conocía el verdadero valor de ese libro, ya que antes de su regresión en el escuadrón de sabuesos al que estaba afiliado encontró una extraña reliquia en una mazmorra, y era una página de un libro de texto de esgrima con la letra de Baskerville escrita. Hugo, al encontrar esto, trató de encontrar el libro que coincidiera con la página y el cual podía poseer una 10ª técnica Baskerville escrita en él. En ese momento el prota recordó que Hugo se había vuelto loco por la 10ª técnica y decidió liberar a los sabuesos. Así que encontró las 6 páginas restantes que tenían la técnica escrita, que estaban escondidas en cada una de las 7 grandes familias, y por lo cual decidió declarar la guerra a las otras familias, y a los que se negaban les enviaba a los sabuesos. Pero después de años de búsqueda y del sacrificio de tantos sabuesos, finalmente lograron darle todas las páginas que faltaban a Hugo para recibir como recompensa un asqueroso buen trabajo del anciano. Al recordar esto, el prota sentía que había sido una estúpida vida, ya que debido a eso Hugo logró superar la 7ª técnica y logró llegar a la 9ª a costa de un gran montón de cadáveres de sabuesos. Pero Vikir supo que eso no pasaría en esta vida, ya que el sabueso que había reclamado todas esas páginas había sido el mismo y aún recordaba todo el contenido que estaba escrito en esas páginas, ya que la única razón por la que no había podido superar la cuarta técnica era porque no tenía acceso al libro original que tenía ahora en la mano. Así que decidió leerlo con detenimiento, sabiendo que era un libro misceláneo que no tenía ningún sentido, pero al momento de unir todas las páginas y rellenar los espacios en blanco, la información falsa y engañosa se convertía en una auténtica obra maestra. El prota había alcanzado el nivel más alto de aura de graduador y el nivel más alto de la cuarta técnica antes de su regresión, y supo que debía recuperar el poder que tenía antes de su regresión al llegar a los 15 años en su nueva vida. Después de leer por largo rato, supo que ya era suficiente y cerró el libro, mientras se daba cuenta que había podido concentrarse durante todo el día y gracias a eso había podido memorizar el contenido del libro de atrás hacia adelante. Cuando estuvo solo y no sentía la presencia de los caballeros guardianes, se dispuso a adquirir todas las técnicas posibles en donde pudo concentrarse y acceder a una fuente divina de energía. Allí Vikir elevó su alma de inmediato para adquirir la primera técnica, luego la segunda, la tercera, la cuarta, mientras sentía que su vida anterior había sido patética, ya que después de su duro trabajo había podido obtener el nivel más alto de aura de graduador, pero la única razón por la que no había podido pasar a la quinta técnica era porque había nacido como hijo legítimo.
Vic se juró cambiar el rumbo de su vida y luego de intentarlo con toda su fuerza accedió a la quinta técnica mientras sentía como si algo caliente en lo profundo de su corazón emergiera y saliera disparado hacia su cuello. Allí el prota sintió mucha alegría por el hecho de poder hacer la quinta técnica hasta el punto de querer llorar y marcando un hito histórico en la familia Baskerville en la adquisición de técnicas que cambiarán el increíble destino que le espera a nuestro prota.